Álvaro y su esposa, Laura, se mudaron a un antiguo caserón en las afueras, buscando tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. La casa, aunque vieja, tenía un encanto rústico: techos altos, madera envejecida y un aire solemne, como si cada rincón guardara secretos. El primer día todo parecía perfecto, pero al tercer día algo extraño ocurrió. Mientras Álvaro estaba trabajando, un sonido peculiar llamó su atención: un chirrido lejano, seguido de un raspado, como si algo estuviera moviéndose bajo el suelo de madera. Al principio pensó que era el sonido normal de la casa asentándose, algo común en viejas construcciones. Pero al escuchar el sonido nuevamente, comenzó a sentirse incómodo. No era aleatorio. Parecía que alguien o algo estaba rascando la madera desde abajo. Intrigado, se levantó y caminó hacia el pasillo. El sonido continuaba, ahora más claro. Provenía del piso de madera. Al mirar más de cerca, notó que una de las tablas del suelo estaba ligeramente levantada. Se agachó y tocó la tabla. Al principio no se movió, pero cuando la empujó con más fuerza, se desplazó ligeramente, dejando al descubierto un pequeño espacio oscuro debajo. Álvaro se quedó allí, mirando el hueco, con una sensación creciente de incomodidad. No podía ver claramente lo que había debajo, pero algo parecía moverse en la oscuridad, como si una mano pasara rápidamente. El sentimiento de inquietud creció cuando vio que, por un breve instante, la sombra bajo la tabla se movió, como si alguien estuviera escondido ahí. No era un ratón ni una corriente de aire, era algo mucho más extraño. Esa noche, mientras cenaban, le mencionó a Laura lo que había encontrado. Ella le restó importancia, pero en sus ojos brillaba una ligera preocupación. «Es solo el suelo viejo», dijo. Pero Álvaro no podía sacarse de la cabeza la imagen de esa sombra moviéndose bajo el suelo, como si estuviera acechando. Álvaro y su esposa, Laura, se mudaron a un antiguo caserón en las afueras, buscando tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. La casa, aunque vieja, tenía un encanto rústico: techos altos, madera envejecida y un aire solemne, como si cada rincón guardara secretos. El primer día todo parecía perfecto, pero al tercer día algo extraño ocurrió. Mientras Álvaro estaba trabajando, un sonido peculiar llamó su atención: un chirrido lejano, seguido de un raspado, como si algo estuviera moviéndose bajo el suelo de madera. Al principio pensó que era el sonido normal de la casa asentándose, algo común en viejas construcciones. Pero al escuchar el sonido nuevamente, comenzó a sentirse incómodo. No era aleatorio. Parecía que alguien o algo estaba rascando la madera desde abajo. Intrigado, se levantó y caminó hacia el pasillo. El sonido continuaba, ahora más claro. Provenía del piso de madera. Al mirar más de cerca, notó que una de las tablas del suelo estaba ligeramente levantada. Se agachó y tocó la tabla. Al principio no se movió, pero cuando la empujó con más fuerza, se desplazó ligeramente, dejando al descubierto un pequeño espacio oscuro debajo. Álvaro se quedó allí, mirando el hueco, con una sensación creciente de incomodidad. No podía ver claramente lo que había debajo, pero algo parecía moverse en la oscuridad, como si una mano pasara rápidamente. El sentimiento de inquietud creció cuando vio que, por un breve instante, la sombra bajo la tabla se movió, como si alguien estuviera escondido ahí. No era un ratón ni una corriente de aire, era algo mucho más extraño. Esa noche, mientras cenaban, le mencionó a Laura lo que había encontrado. Ella le restó importancia, pero en sus ojos brillaba una ligera preocupación. «Es solo el suelo viejo», dijo.
Pero Álvaro no podía sacarse de la cabeza la imagen de esa sombra moviéndose bajo el suelo, como si estuviera acechando. La inquietud de Álvaro crecía cada día. El brazalete con la inscripción «Gracias por encontrarme» se convirtió en un recordatorio constante de que algo extraño estaba ocurriendo en la casa. Las noches se volvieron más largas, más silenciosas, y los ruidos bajo el suelo se hicieron más intensos. Pero lo más aterrador de todo fue lo que sucedió una semana después. Una tarde, Álvaro estaba limpiando el salón cuando notó algo que lo paralizó. Pequeñas huellas de manos aparecían en el suelo de madera. Eran diminutas, casi imperceptibles a simple vista, pero al mirarlas más de cerca, pudo ver que las marcas seguían un patrón. Las huellas parecían provenir de la zona cerca de la tabla levantada, donde había encontrado el brazalete. Eran tan claras como si alguien hubiera dejado las manos mojadas sobre el suelo. Al principio pensó que tal vez había sido un accidente, que la casa se estaba asentando y que las huellas eran simplemente producto del polvo y la humedad. Pero cuando las huellas continuaron apareciendo en otras partes de la casa, la preocupación se transformó en miedo. No eran marcas de personas, sino algo más, algo pequeño, algo que no encajaba en su lógica. Las huellas parecían desaparecer al final de cada día, como si algo las estuviera limpiando. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Álvaro decidió quedarse en la casa esperando a ver qué sucedía. La noche fue tranquila al principio, pero al principio de la madrugada volvió a escuchar ese sonido familiar, el rascado en el suelo. Era más cercano, más fuerte, como si alguien estuviera justo debajo de la madera, tratando de salir. Álvaro se levantó de la cama, decidido a encontrar la fuente de los ruidos. Caminó lentamente por el pasillo y, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al lugar donde había encontrado el brazalete. Las huellas seguían allí, pequeñas y frágiles, guiándolo hacia su cama. Cuando llegó a la habitación, vio lo que más temía. Las huellas continuaban bajo la cama. Con las manos temblorosas, se agachó y miró debajo de la cama. Lo primero que vio fue el brazalete, ahora vuelto a aparecer allí, en el mismo lugar donde lo había encontrado por primera vez. Pero algo más lo hizo retroceder: la nueva inscripción. Esta vez, en el brazalete, las palabras eran diferentes. Ahora tú también estás abajo. El miedo lo invadió. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había puesto el brazalete de nuevo allí? ¿Y cómo podía estar seguro de que no estaba soñando? Álvaro sintió que la casa, esa vieja y tranquila casa, ya no era suya. Algo estaba cambiando en ella, algo que no entendía, algo que estaba debajo del suelo, esperando. Lucía había estado buscando algo especial para decorar su casa desde hacía meses. Su apartamento, aunque moderno, carecía de ese toque personal que transformaba una casa en un hogar. Un día, mientras paseaba por una tienda de antigüedades, algo llamó su atención. Un espejo antiguo, de marco dorado y detalles delicados, se encontraba en una esquina polvorienta del local. A primera vista parecía una pieza olvidada, pero algo en él la cautivó. Su reflejo parecía estar distorsionado por el paso del tiempo, pero en su mente, Lucía pensó que esa era precisamente la razón por la que le gustaba. Tenía carácter, historia. Lo compró de inmediato, y esa misma tarde lo instaló en el salón, justo frente a la ventana, donde la luz del atardecer podría hacer que el espejo brillara. La sensación de tener algo tan único en su casa la llenaba de satisfacción, pero pronto comenzó a notar algo extraño. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero con el tiempo se hizo más evidente.
El reflejo en el espejo parecía ligeramente retrasado. Cada vez que pasaba frente al espejo, Lucía se detenía un momento a observar. Se veía reflejada, pero había algo inquietante en la forma en que su imagen reaccionaba. En las primeras ocasiones, el retraso era mínimo, apenas perceptible, como si el reflejo de su figura en el espejo se moviera una fracción de segundo después que ella. Al principio pensó que podía ser el ángulo en que estaba mirando, o alguna ilusión óptica. Sin embargo, cada vez que se acercaba al espejo, la sensación aumentaba. Una tarde, mientras limpiaba el polvo del marco, Lucía observó que su reflejo no seguía su movimiento al instante. Era como si, en lugar de mover los brazos al mismo tiempo que ella, su reflejo tardara unos momentos más, como si estuviera reaccionando de forma independiente. Estaba mirando su propio reflejo cuando, de repente, lo vio sonreír. Pero ella no había sonreído. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que el reflejo estaba sonriendo, mientras ella mantenía una expresión seria. Se quedó paralizada frente al espejo. ¿Había sido su imaginación? ¿O algo realmente extraño ocurría con ese objeto? Decidió que debía encontrar una explicación. Tal vez el espejo tenía algún defecto, algo relacionado con la antigüedad, que causaba ese desfase en la imagen reflejada. Pero al día siguiente, cuando Lucía volvió a pasar frente al espejo, algo aún más perturbador sucedió. Su reflejo no solo sonrió, sino que la miró directamente a los ojos. Lucía dio un paso atrás, sintiendo que el aire se volvía más denso, como si el espejo mismo la estuviera observando. Su corazón latía con fuerza. No podía creer lo que veía. ¿Era posible que un simple espejo pudiera tener una vida propia? Lucía no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido frente al espejo. El reflejo sonriendo mientras ella no lo hacía era algo que no podía explicar. Decidió investigar más, pensando que tal vez el espejo estaba defectuoso o que su mente estaba jugándole trucos. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que había algo extraño en ese objeto, algo más allá de lo que su mente racional quería aceptar. La mañana siguiente, mientras desayunaba, Lucía decidió grabar un video con su teléfono. Pensaba que si lograba capturar el momento en que el reflejo actuaba de forma independiente, podría demostrarle a sí misma que no era solo su imaginación. Preparó su cámara, enfocó el espejo y comenzó a grabar. Al principio todo parecía normal. Ella se movía lentamente frente al espejo, levantando una taza de café, mirando su reflejo. Pero, a medida que pasaron los minutos, algo comenzó a ocurrir. En el video se veía a Lucía levantar la mano para llevarse la taza a los labios, pero su reflejo la levantó con un pequeño retraso, como si no fuera capaz de seguir el ritmo de sus movimientos. Lucía volvió a mover la mano un poco más rápido esta vez. El reflejo la siguió con un retraso aún mayor. Pero lo que la hizo detenerse fue algo mucho más inquietante. En el video, mientras ella miraba hacia el espejo, su reflejo no miraba hacia ella. En su lugar, el reflejo miraba directamente a la cámara del teléfono. Lucía, sorprendida y aterrada, se dio la vuelta para mirar el espejo directamente. Su reflejo siguió sus movimientos al instante, pero en el video parecía observar algo más, algo que no estaba allí. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. En el video, su reflejo ya no la seguía simplemente. Parecía tener una voluntad propia. A veces cuando Lucía giraba hacia un lado, el reflejo permanecía mirando al frente, como si ignorara sus movimientos.
En un momento, el reflejo levantó una mano lentamente, apuntando hacia la cámara, como si intentara comunicarse con algo o alguien fuera del marco del espejo. El terror se apoderó de ella. ¿Qué estaba pasando? Lucía apagó el teléfono y se quedó paralizada frente al espejo. No podía creer lo que estaba viendo. Intentó racionalizarlo, pensando que era alguna especie de truco o ilusión óptica. Pero cada vez que pasaba frente al espejo, el reflejo parecía más consciente de su presencia. Esa noche, después de la cena, Lucía decidió no mirar al espejo. Se sentó en el sofá y, con las luces apagadas, trató de calmarse, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba acechando desde el otro lado del cristal. Decidió dormir con la luz encendida, como si eso pudiera protegerla. Sin embargo, cuando miró hacia el espejo una última vez antes de apagar la luz, vio algo que la hizo temblar de miedo. En el reflejo ella estaba allí, sentada, mirando hacia el espejo, pero el reflejo sonreía. Y no solo eso, en el reflejo la figura parecía moverse. Su reflejo estaba respirando, como si tuviera vida propia, y la mirada de su reflejo se fijó directamente en ella, con una expresión de desesperación. Lucía no podía dejar de pensar en lo que había visto en el espejo la noche anterior. El reflejo sonriendo, el reflejo respirando, moviéndose de manera independiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de su propio rostro distorsionado, como si una sombra oscura estuviera acechando detrás de ella. Pasaron los días, pero el miedo no desaparecía. Más bien se iba intensificando con cada hora que pasaba. Una mañana, después de dormir casi sin descansar, Lucía se despertó sintiendo una extraña presión en el aire. La habitación estaba en completo silencio y lo único que escuchaba era el suave crujido de las maderas del piso. Mientras se levantaba de la cama, un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando notó algo inquietante. El espejo estaba completamente limpio. No había huellas ni marcas en la superficie, pero lo más perturbador fue que no había reflejo alguno. Lucía se acercó lentamente, desconcertada, y miró hacia dentro del cristal. La habitación estaba vacía, pero no podía ver su propio reflejo. Dio un paso atrás pensando que tal vez estaba soñando, pero cuando se acercó más al espejo, notó que algo extraño estaba sucediendo. Aunque el espejo reflejaba su habitación perfectamente, ella no aparecía. El miedo la paralizó por un momento. Se giró rápidamente para mirar por toda la habitación, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. No había nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando se volvió hacia el espejo, su reflejo apareció de repente. Pero no era ella. El reflejo era una figura vacía, como si fuera una sombra, de pie en su lugar. Lucía salió corriendo del cuarto y, al pasar por la ventana, miró hacia afuera, esperando ver algo familiar. Pero un grito casi ahogado le hizo volverse rápidamente. Su vecino, el que vivía en el edificio de enfrente, estaba parado frente a su ventana. La miraba fijamente, pero sus ojos no mostraban la expresión habitual. Él la estaba observando, pero su mirada era fría, vacía, como si no la reconociera. Se acercó al teléfono y llamó a la vecina de al lado para asegurarse de que el vecino no estuviera confundido. ¿Estás bien? Zrenia preguntó la vecina al otro lado del teléfono. Te vi en la ventana esta mañana, pero no me saludaste. Solo me miraste sin parpadear. No sé qué te pasó, pero no eras tú. Lucía, temblando, miró hacia el espejo de nuevo. Esta vez la figura reflejada estaba de pie, con su rostro inexpresivo. La expresión del reflejo era igual a la del vecino. Sonrió, y Lucía dio un paso atrás, aterrada. Su propia imagen la estaba mirando,
pero no con sus propios ojos. La mirada en el reflejo era ajena. El miedo se apoderó de ella por completo. Lo que más temía se había hecho realidad. Algo, o alguien, había tomado su lugar. Su reflejo no solo la observaba, sino que había comenzado a ocupar su vida. Esa misma noche, Lucía cerró las cortinas y apagó las luces, esperando que, al menos por un rato, todo estuviera en calma. Pero la sensación de que algo había cambiado para siempre en su vida no la dejaba en paz. Algo, en ese espejo, no era lo que parecía.